Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Tasas de interés deben empezar a bajar. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, consideró que a más tardar en septiembre u octubre de este año, el Banco de la República debería aprobar una primera reducción en su tasa de intervención. Les contaremos por qué lo dijo. Los efectos de la menor inflación. Los mercados ven con esperanza la reducción en el costo de vida que por tercer mes consecutivo se dio en Colombia. Veremos cuáles pueden ser los efectos favorables. El análisis con Wilson Tovar, de la comisionista Acciones y Valores. Mercado del carro usado empieza a normalizarse tras el fenómeno que se reportó en este segmento en los vehículos de Colombia. Como consecuencia de la pandemia, el panorama ahora está cambiando. ¿Cómo está la oferta y cómo evolucionan los precios? Tenemos a un experto para analizar toda la situación. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la inflación que por tercer mes consecutivo se dio en nuestro país y ya está generando expectativas sobre algunos efectos favorables en otros frentes de la economía. Por ejemplo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, consideró que muy pronto debe reflejarse esa buena noticia en la tasa de intervención que fija el Banco de la República. Veamos qué fue lo que dijo. El DANE reportó una inflación acumulada de 12.13. para el acumulado al mes de junio de 2023. Eso significa que llevamos 3 meses continuos con tasa reduciéndose en la inflación. No va reduciéndose a la velocidad que quisiéramos porque está bajando alimentos, están bajando otros factores, pero sigue subiendo la gasolina. Desafortunadamente, tenemos que ajustar los precios de la gasolina y eso significa que no logramos bajar la inflación al ritmo que quisiéramos. Sin embargo, monitoreando los dos comportamientos, esperamos llegar en diciembre a una inflación de 9.5. Quiere decir bajar a un dígito. Lo cual también significa que después de la buena noticia de que la tasa de intervención quedó estable en el mes de junio, en el mes de septiembre-octubre, el Banco de la República comience a bajar tasas. Eso significa terminar el año en 9.5 de inflación y probablemente una tasa de intervención de 11. Y es que después de haber alcanzado un pico por encima del 13% en marzo de este año, la inflación, como dice el ministro, lleva 3 meses moderándose, cayendo, lo que significa una buena noticia para el país y para el bolsillo de los colombianos. Los alimentos son los que más están cediendo en sus precios, aunque algunos productos todavía siguen pesando en el bolsillo de las familias. Veamos. Para los hogares colombianos hay productos que hoy les está saliendo muy caros, pero otros que están bajando de precio. Como lo reveló el mismo Dani, una de las preocupaciones es el precio de la gasolina. Se espera que siga subiendo y que a diciembre el galón cueste cerca de 15.500 pesos. De otro lado, también tenemos algunos productos que todavía siguen generando presiones, como puntualmente el incremento en los precios de los combustibles, el incremento en arriendos y también en comidas en restaurantes. No obstante, de todos estos incrementos, también es importante señalar que cada vez son menores. Otro de los rubros que ha subido de precio y que pesa en las finanzas de las familias es el del aumento de los arriendos. En 2020 el incremento de los arriendos cerró en 1,97%, en 2021 1,51%, en 2022 2,94% y a junio de este año se ubica por encima del 4%. El arrendamiento efectivo subió el 4.41% según cifras publicadas por el DANE. Los servicios públicos es otro rubro que sigue cada vez más caro. Las contribuciones mensuales para las diferentes divisiones de gasto, tenemos que la más alta en este mes de junio de 2023 fue en alojamiento, agua, electricidad y gas, 0.15, transporte 0.14 y en tercer lugar restaurantes y hoteles 0.06. Mientras que tuvimos una disminución en alimentos y bebidas no alcohólicas de menos 0.10. Pero hay reportes positivos. Según el DANE, en el sexto mes del año, alimentos como el plátano, la cebolla, el limón, el arroz, el aceite, las hortalizas, las legumbres y las frutas bajaron de precio. Gracias a eso, poco a poco, la inflación está cediendo. El costo de vida anualizado fue en marzo de 13,34%, en abril 12,82%, en mayo 12,36% y finalmente en junio vamos en
en 12,13%. Y para analizar este tema y los efectos que realmente deberían esperarse en la economía, quiero saludar a un experto, doctor Wilson Tovar, gerente de investigaciones económicas de la comisionista Acciones y Valores. Doctor Tovar, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Apreciado Víctor, un cordial saludo y un cordial saludo a todos tus oyentes. Bueno, la inflación se está moderando, está teniendo variaciones anuales más bajitas frente a ese pico que alcanzamos, como decía Sol Suárez, en marzo de este año. Y ya en junio tenemos un IPC anualizado del 12,13%. Aquí tenemos una flechita donde indicamos más o menos esa moderación, pero ¿ustedes cómo la están viendo en el mercado? ¿Sí está cayendo la inflación en la velocidad que ustedes más o menos tenían calculada? Bueno, sin duda que los economistas a nivel global hemos estado fallando en nuestros pronósticos alrededor de la inflación. Fallamos no solamente cuando subió y ahora también cuando está reduciéndose. Sin embargo, la apreciación que hace el ministro de que la inflación podría terminar en ese rango comprendido quizás entre el 8,5% y 9% al final del año, creo que eso es lo que apunta el mercado. Sin embargo, hay que decir que hay países de la región que están bajando mucho más rápido en inflación. Muchas economías desarrolladas ya tienen inflaciones en el orden del 3 al 5%. Países como México, como Brasil o Chile en nuestro país han venido bajando durante un periodo de tiempo más largo que los últimos 3 meses que hemos visto unas bajadas, especialmente en el rubro de alimentos. Lo que hay que decir, Víctor, es que aún la inflación de Colombia del 12,13% está muy lejos del rango meta establecido por el Banco de la República y que quizás las variaciones como la tasa de cambio, que hemos tenido un amplio rango de volatilidad en este primer semestre, casi 5.100 pesos al comienzo del año y ahora más recientemente 4.100, pues han permitido en parte esta ganancia en reducciones de precios en los rubros que más afectan los bolsillos de los colombianos. Pero doctor Tovar, ¿por qué cuando uno mira las gráficas de inflación de muchos países, uno se da cuenta que llegaron al pico y empezaron a bajar mucho antes que Colombia, lo que usted dice, Estados Unidos, Europa inclusive, bueno, por ahí hay otras preocupaciones hacia adelante, pero así ocurrió desde el año pasado inclusive. Nuestros vecinos también tuvieron ese pico, ese quiebre en la inflación mucho antes que nosotros. ¿Qué pasó allá? ¿Por qué nosotros nos demoramos tanto? Bueno, Víctor, recordemos que Colombia tiene algunas particularidades. Por ejemplo, en el sector agrario no tenemos unos distritos de riego tan tecnificados y el agricultor colombiano depende en muy buena parte del régimen de lluvias. Entonces, en Colombia ocurre algo particular y es que cuando se empieza a hablar del fenómeno del Niño, existirán seguramente algunos agricultores que tienen una industria, una planta de producción importante, tecnificación, pero el grueso de los colombianos puede llegar a asustarse y eventualmente empieza a reducir la siembra, ¿no? Porque va a saber que si llega y se materializa el fenómeno del Niño, no va a tener cómo regar sus plantas y por ende se va a malograr su cosecha. Eso de una parte. De otra parte, una cantidad importante de insumos en los alimentos han estado chocados por la tasa de cambio, ¿no? Y eso lo hemos visto particularmente en 2 rubros importantes en la canasta familiar de los colombianos y es el pan y los aceites, que son para sus insumos de producción como la harina o el aceite importado a una tasa de 5.000 pesos, hicieron que los precios quedaran arriba y sean difíciles de bajar rápidamente, ¿no? Fíjate otra cosa, en el tema de la carne, pues vimos cómo Colombia, lamentablemente, sus industriales, en algún momento, justamente cuando la tasa de cambio estaba a 5.000, prefirieron exportar, desabasteciendo un poco el mercado local y dejando los precios internos pues muy elevados. En algunas ciudades vimos incrementos del precio de la carne cercanos al 30%. Ahora que la tasa de cambio ha bajado, que la demanda internacional se ha disminuido, pues eventualmente hemos visto alguna corrección. Pero aún así hay que decir que los precios de los alimentos en general, aunque han bajado, todavía siguen caros para el bolsillo de los colombianos en general. Nos enviaba el ministro de Hacienda, el doctor Bonilla, un video que acabamos de emitir, usted también lo vio, doctor Tovar, donde decía, listo, estamos controlando la inflación, aquí está la flechita de la inflación hacia abajo. Entonces el Banco de la República, que hoy tiene su tasa de interés en el 13,25% y que ya hizo una primera pausa hace unos días, ya debería, finalizando este año, empezar también a disminuir sus tasas de interés. ¿Creen ustedes lo mismo? La verdad estamos un poquito distanciados y ojalá que así fuera, porque sin duda podría ayudar mucho a los empresarios, pero también a los colombianos que tienen deudas no solamente del crédito hipotecario, sino también de la tarjeta de crédito. Y sin duda que una bajada de la tasa de interés podría aliviar un poco
el costo en general del fondeo. Pero fíjate una cosa, Víctor, a nivel internacional no es que exista una norma, pero sí debería haber una articulación en la política monetaria global. Mientras que en Estados Unidos, en Europa, hoy particularmente todavía se discute que quizás de aquí al próximo trimestre estos bancos centrales tienen que subir la tasa de interés, pues va a ser difícil que un país como Colombia empiece a reducirla, sobre todo por dos razones. Uno, porque bajándole la tasa de interés podemos bajar el atractivo de los activos colombianos, podríamos renovar presiones de devaluación, pero también porque en el horizonte tenemos una posibilidad de que se materialice un fenómeno del Niño, que tú sabes que en el pasado, como se ha materializado los efectos de este fenómeno del Niño, termina traduciéndose en un nuevo incremento en los precios de los alimentos. El Banco de la República seguramente evaluará juiciosamente esas posibilidades y, por lo tanto, como te digo, mencionando que países como Brasil tienen la tasa de interés incluso muy cercana al 13.25 nuestro, pero sus inflaciones son del orden del 4% y todavía no ha bajado su tasa de interés, creo que sería muy apresurado para Colombia empezar a reducir de una manera agresiva la tasa. Es posible que quizás tasas cercanas al 12% veamos al cierre del año, pero no creería, más bien como dijo el ministro, deberíamos ver muchos más meses a la baja en la inflación para que de alguna manera se normalice el ciclo de precios en Colombia y de alguna manera el colombiano logre recuperar el ingreso, ¿no? Porque fíjate que aunque se dio un incremento del 16% para muchos colombianos que tienen salario mínimo, pues la verdad es que los precios promedio todavía hoy en día en Colombia están muy cerca de ese 13% que drena o elimina el poder adquisitivo de los colombianos. Doctor Tovar, ayúdeme con una respuesta para que la entienda el colombiano que no sabe de economía, porque hoy en Noticias Caracol hicimos el ejercicio de salir a las calles y preguntarles si han sentido la reducción en la inflación. Y muchos nos decían, ¿cuál reducción? Ustedes informan, el DANE, que ha caído 3 meses consecutivos y yo no siento que estén bajando los precios. Y podemos citar un ejemplo, doctor Tovar, con el corrientazo. El corrientazo, cuando uno lo mira por dentro, pues recoge todos los aspectos de la inflación. Ahí están las carnes, las papas, el arroz, la energía para cocinar el corrientazo, los salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de que la inflación cae o se modera, podemos pensar en que el precio del corrientazo, no sé, para citar un ejemplo, va a bajar de 13.000 a 11.000 pesos, o es que no va a subir tanto como antes. Sí, yo creo que es más lo segundo que acabas de mencionar. Fíjate una cosa, Víctor. En promedio, la inflación de meta del Banco de la República está alrededor del 3%. Se ha cifrado por algunos años alrededor del 2 al 4%. Hoy en día nuestra inflación al 12.13% apenas ha caído limitadamente de ese 13.35% que teníamos en marzo. En el caso particular de los restaurantes, los precios acumulados están cerca del 17.4%. Y eso apenas es ligeramente menor del 19% que teníamos en enero. Entonces es muy difícil que los precios de los almuerzos y en el corrientazo los vayan a bajar agresivamente en el corto plazo, porque como te digo, una gran parte de los alimentos sin duda la produce Colombia, pero algunos otros, y sobre todo los insumos, están muy indexados al comportamiento de los precios internacionales de esos commodities, pero también de la tasa de cambio, ¿no? Hemos visto una bajada importante de la tasa de cambio, pero si tú te fijas, en el último mes hemos visto casi que una estabilidad alrededor de los 4.100, 4.200 pesos. No hemos visto nuevas ganancias que permitan mejorar un poco el poder adquisitivo de los colombianos en ese sentido. Y ahora esta pregunta es para esas personas que les gusta invertir en la bolsa y que estaban muy alejados de esas inversiones en el mercado de las acciones, porque con una inflación tan alta del 12, del 13%, pues imagínese usted comprar una acción y de aquí a que mínimo rente 12, 13% para que por lo menos me compense la inflación, pues eso es bastante difícil, ¿no? Tendríamos que ser el Warren Buffett colombiano. Ahora con la inflación cediendo, aflojando y aparentemente seguirá cayendo, como lo explica usted y el ministro Bonilla, ¿qué va a pasar con este mercado de acciones? Aquí tengo una gráfica del último año donde vemos, o de este año, donde vemos que ha caído la bolsa en su mercado de acciones un 11%. ¿Será que con una inflación bajando hay oportunidad de inversión, de recuperación de nuestro mercado de capitales? Sin duda, Víctor. Yo creo que aquí hay que mezclar dos análisis particulares. El tema de la inflación, sin duda, que permite recuperar el poder adquisitivo de los inversionistas, ¿no? Y la inflación tendiendo a un rango quizás entre el 8,5% y 9,5% al final de este año, le hace más atractivo y le hace mucho sentido a los inversionistas internacionales entrar en precios tan atractivos que estamos ofreciendo. Pero en el caso particular de las acciones, recuerda que estamos pendientes de ver un trámite de una reforma pensional que puede afectar sin duda a uno de los jugadores tradicionales de la última década
en el mercado accionario colombiano como son los fondos de pensiones, ¿no? Todo dependerá de qué se termina aprobando, pero sin duda que esa incertidumbre es la que de alguna manera ha mantenido limitados los precios de las acciones, que en la región y en el mundo entero, podríamos decir, durante el primer semestre tuvieron un rendimiento bastante destacado y nosotros lamentablemente no nos pudimos indexar. Esperemos que no solamente la inflación nos acompañe, sino que también la reforma que aprueben en el Congreso de Colombia pues sea amigable a los mercados financieros. Y en ese caso, sin duda que habría una tremenda oportunidad para los inversionistas. Doctor Tovar, muchas gracias por ayudarnos a entender distintos aspectos relevantes derivados de estas cifras de inflación. Una feliz noche, que esté muy bien. Un gusto, feliz noche. Desde Acciones y Valores. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿qué se debe tener en cuenta a la hora de comprar o de vender un carro de segunda? Ya hablaremos con un experto, ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. En los últimos meses mucho se ha hablado de las ventas de los carros nuevos que se están desplomando y demás en Colombia, por muchas razones. Pero ¿cómo está en este momento el mercado del carro de segunda, el carro usado? Para analizar el tema quiero saludar al doctor Camilo Hidalgo. Él es gerente de Bravo Auto, Colombia. Doctor Hidalgo, buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo ha estado? Sí. Víctor, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. Primero, ¿a qué se dedican ustedes allá en Bravo Auto? Bueno, correcto. Nosotros nos dedicamos a comprar y a vender vehículos usados o más bien seminuevos. Seminuevos, ¿eso qué significa? Más o menos, ¿hasta qué kilometraje es el seminuevo? A ver, nuestra propuesta de valor es bastante clara y es muy buena la pregunta y muy válida, Víctor. Nosotros estamos comprando y vendiendo y comercializando carros de una manera justa y devolviendo realmente el amor y esa justicia que merecen los vehículos usados. Porque muchas veces nos enfocamos en el segmento de usados como algo netamente transaccional y que ha perdido, digamos, o se ha derivado o ha desgastado su valor. Nosotros vendemos vehículos seminuevos o usados hasta 10 años en su año modelo y hasta 100.000 kilómetros. Tenemos 3 puntos de venta, uno en la 127 entre la avenida Suba y la Boyacá, uno en Chía, escasos 2 kilómetros adelante del peaje, y otro en nuestra sede en Morato. Ahora, seguramente usted está en este negocio porque de pronto ve que no es atractivo como negocio inclusive, pero tampoco para el usuario comprarse un vehículo nuevo. ¿Cuál podría ser de pronto un primer tip? Obviamente a lo largo de esta entrevista hablaremos de muchos tips para que las personas encuentren un buen vehículo casi que nuevo, pero sin pagar tanto. Completamente de acuerdo y Víctor, gracias por la pregunta. Muy alineados con nuestra propuesta de valor, nuestros precios son transparentes y justos, están alineados a precios de mercado. Y nuevamente, como dice usted, ¿cómo el usuario puede encontrar un vehículo completamente certificado, garantizado y aparte más de la mano de una empresa sólida con una trayectoria en el mercado impecable como lo es Bravo Auto y el grupo y la holding que está detrás, que no es nada más y nada menos que el grupo Inchcape? Ahora, ¿qué ocurrió últimamente en Colombia que los precios de los usados se treparon tanto? De acuerdo. Y me devuelvo un poco, digamos, a un par de años, Víctor, y para todos los televidentes durante pandemia y pospandemia hubo un corto en el abastecimiento de los vehículos nuevos. Eso hizo que el efecto y el precio de los vehículos usados subiera de un 20, 30, 35% dependiendo de los modelos, ¿no? Hoy por hoy, ya con un abastecimiento regularizado y normalizado, vemos una caída en estos precios. Lo que hemos visto nosotros y siguiendo muy cerca el mercado es que esta caída ha estado entre un 8 y un 6% el precio de los vehículos usados al día de hoy, año de hoy, y sin embargo, y lo más preocupante que estamos viendo es la caída de los volúmenes. Es una industria que en el segmento de nuevos viene cayendo un 30%, en el segmento de usados al día de hoy viene cayendo un 20%, y a la larga es, o como mejor se describe, es la normalización de los volúmenes a unos niveles prepandémicos. Si ustedes miran para atrás, en un 2019 se comercializaban alrededor de 850.000 unidades al año de vehículos usados en Colombia,
Este año estamos apuntando o estimando un cierre sobre las 920.000, 950.000 unidades. Entonces, a la larga es una alineación o una estabilización del mercado que venía un poco inflado durante pandemia y pospandemia, y por eso se entiende el efecto de la caída, no solo del volumen, sino también de los precios. Ha caído un 6-8%, dice usted, ese rango ha sido la desvalorización o la disminución en precios. ¿Creen ustedes que podrían caer más los precios de los usados? Sin duda, sin duda. Y esto, Víctor, va a variar también dependiendo de el segmento, la versión, la marca, el kilometraje y los años. Pero sí vemos que se va a estabilizar sobre no más de un 10% esa caída de esos precios. También hay otros factores, realmente macroeconómicos, que impactan el desempeño de la industria, no solo el de nuevos, sino también el de usados. Y las tasas de interés se vienen doblando versus lo que veíamos hace 2 años. Y claramente el índice de confianza del consumidor se ha deteriorado versus mediciones en años anteriores. Hubo un fenómeno también asociado al precio de los vehículos de segunda y es un fenómeno relacionado con los seguros. Las personas iban a asegurar su carro al año siguiente, ¿no?, su vehículo de segunda, y se le subió tremendamente el valor de la póliza. Y entonces allá el señor decía, claro, porque es que su carro ahora está valiendo más, entonces si le pasa algo yo tengo que pagar un siniestro por un valor superior. Si los precios del usado bajan, en teoría, no sé si ustedes piensan lo mismo, ¿deberían caer también los precios de los seguros? Correcto, y deberían regularizarse las primas porque, como usted lo dice, Víctor, fue un fenómeno y pasó, ¿cierto? Y a la larga, el referente de mercado para asegurar los vehículos está regido por Fasecola, ¿sí? A la larga, nosotros lo que hacemos también es un análisis muy cercano a cuál es el valor de mercado de cada uno de los modelos y cómo está frente al valor de Fasecola. Y por eso es que le puedo dar con data, con información relevante de cuánto ha variado ese precio. Y sí, estos dos valores se han ido, acercando. Por lo tanto, esperamos que los valores de las primas, de las pólizas de los vehículos usados, caigan en la misma proporción que el valor del vehículo. ¿Cuál es el tipo de vehículo de segunda que uno debería tener pensando, sí, porque uno cuando compra el vehículo también debería pensar y saber y más o menos imaginarse el momento de la venta, el momento en que me desprenda de ese vehículo, que sea una venta fácil, que yo no quede por ahí amarrado mucho tiempo sin poder vender el vehículo? ¿Cuál es ese tipo de vehículo ideal que sea como un cheque al portador? Claro, Víctor, y nuevamente muy buena pregunta para todos los televidentes, y es los segmentos hoy por hoy o los segmentos que vienen reinando en nuestro país durante los últimos 5 años son los automóviles y los SUVs, que son básicamente estas camionetas. A hoy, versus la información del año pasado, los automóviles vienen cayendo en proporción unos 5% en términos de registro y de volumen, mientras que los SUVs o camionetas vienen subiendo un 10%, robándole algunos otros segmentos. Entonces, en línea con la pregunta que hacía Víctor y para todos los televidentes es, las camionetas vienen predominando y son la escogencia número 1 del colombiano, y adicionalmente sobre las marcas de más volumen, que se concentra sobre Renault, Chevrolet y Mazda. Sin embargo, estas mismas marcas son las que más vienen decreciendo en términos de volumen. Y vemos otras marcas relevantes que están ganando participación, como lo viene a ser Toyota, Subaru, y en segmentos premium como Mercedes y algunas otras. Ahora, dentro de los tips a la hora de vender un carro de segunda, pues muchas personas, para evitar esos riesgos de hacer una negociación directa con un desconocido que me tiene que consignar una plata, que de pronto no, que se me vuela, bueno, en fin, eso, hay una cantidad de miedos y de mitos alrededor de esas negociaciones directas, pues acuden, por ejemplo, en el caso de querer cambiar de vehículo por uno nuevo, acuden directamente al concesionario, dejan el vehículo viejo como parte de pago. ¿Qué tan buena es esa estrategia? A ver, y nuevamente, parte de nuestra propuesta de valor, Víctor, respondiendo a su pregunta, es si existe un riesgo, de pronto hacer negocios con una persona completamente desconocida. Nosotros desde Bravo Auto lo que estamos haciendo es tratar de aislar y sacar de la ecuación ese riesgo existente, donde nuestra apuesta número 1 es la transparencia y la justicia y la confianza hacia el consumidor. Entonces somos nosotros mismos los que es nuestro negocio, estamos en el segmento de usados, estamos retomando, como usted dice, esos vehículos, que traen los consumidores o los clientes para que se puedan hacer a este seminuevo
que está garantizado, es transparente y es confiable. Tips para encontrar un buen vehículo usado. Quiero comprarme un carro, no tengo la plata para el nuevo. ¿Qué debería tener en cuenta para conseguirme un buen usado? Perfecto. Siempre fuentes de confianza, y fuentes de confianza es concesionarios o sitios certificados que estén garantizando el vehículo o el carro, y que tengan trazabilidad y transparencia, no solo en el precio, sino también en qué pasó o qué hacía este carro antes, ¿sí? De quién era, ¿sí? Tiene los mantenimientos y es suficientemente seguro. Entonces, sí, invitar a todos los televidentes a buscar a los profesionales en cuanto al segmento de usados y no dejar su suerte o sus ahorros en manos de un desconocido. Doctor Hidalgo, muchas gracias por estas recomendaciones y por hablarnos un poco de las perspectivas sobre los precios de los vehículos de segunda en nuestro país. Una feliz noche. A usted, Víctor, muchas gracias. Tema siempre muy interesante para los colombianos. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuánto vino se consume hoy por hoy en Colombia. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 7 millones y corresponde al número de hogares que viven hoy en día en arriendo en Colombia según Fedelonjas. Significa esto que el 40,2% de las familias del país viven en una vivienda de alquiler. Para estos hogares, los cánones de arrendamiento se han incrementado este año en promedio 4,4%, es decir, por debajo de la inflación corrida hasta este punto del año. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 4.193 pesos con 59 centavos, subió 39 pesos con 53 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia subió 2,27%, se ubicó en $79 con 45 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.343.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,51%, acción más valorizada, Corfi colombiana con una ganancia de 4,14% y la acción que más cayó fue la de Enca de Colombia, tuvo un retroceso de 4,83%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El consumo de vino en Colombia viene en aumento. Tan solo el año pasado se vendieron en el país 4,2 millones de botellas. Eso convierte al vino en el segundo licor más consumido en el país. De hecho, representa el 13% de las ventas de bebidas alcohólicas en el país. En Colombia se venden casi 1.500 referencias diferentes de vinos. Los datos fueron suministrados por el Grupo Éxito, que casualmente anuncia la Feria Expovinos, que se realizará en su cadena de almacenes entre el 2 y el 5 de agosto de este año. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.